Quiero invitarles, hermano, que me acompañe, por favor, a libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3 y 4. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos 3 y 4. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos, Señor, y te bendecimos y te exaltamos en esta preciosa hora. Gracias, Dios eterno, por darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Pedimos que en esta hora, Señor, nos des a través de tu palabra conocimiento, para que tu palabra, Señor, sea llevada a cabo, sea ministrada, pero sobre todo ayúdanos a escudriñarla y a entenderla, para poder, bendito Dios, edificar más nuestra vida y sobre todo prepararnos, eterno Dios, para el día, Señor, en que tú vengas y que podamos estar contigo para siempre. Gracias, bendito Dios, te damos, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, gloria al Señor. Sabe que quiero en esta hora, hermanos, amén, llevar este mensaje con respecto a este pasaje de la Biblia, amén, que es un pasaje que lo he estado, amén, preparando, principalmente por la cuestión de que a través de los años ha habido grandes interrogantes con respecto a el Papa. Y a pesar de que ya han pasado 8 años que él ha estado ya ejerciendo el control, ¿verdad? Aún se sigue especulando, se sigue preguntándose con respecto a realmente quién es el Papa. Por eso yo le he titulado a este mensaje: ¿el Papa será el anticristo? Porque digo, 8 años que ha estado ejerciendo el control o el poder sobre la Iglesia Católica y sobre el mundo entero. Principalmente porque hay, como lo dije al principio, grandes interrogantes, amén, de lo que la gente se ha hecho con respecto a esto. Y a mí me llamó mucho la atención, hermanos, porque cuando el Papa Benedicto XVI renunció a su cargo, inmediatamente la jerarquía de la Iglesia Católica se preparó para recibir a este nuevo Papa, ¿verdad?, llamado Francisco. Y cuando se hizo la elección, todo el mundo comenzó a cuestionarse y a preguntarse: ¿qué traerá al mundo este nuevo jefe de gobierno? Y como lo dije, hermanos, lleva 8 años desde que fue elegido, y todavía la gente se sigue haciendo esta pregunta. Y principalmente por el auge, por todo lo que ha llevado a través del mundo
aún todavía siguen preguntándose, ¿realmente será o no será el anticristo? Mire, muchos escatólogos que se dedican a la interpretación de la profecía, es decir, los que estudian los acontecimientos finales, todos ellos afirmaron que hay una estrecha relación entre el Papa que había de venir y el anticristo. Digo esto porque hay quienes les gusta hacer teorías sobre los pasajes apocalípticos, porque han tomado infinidades de pistas para saber quién es realmente la bestia o el anticristo. Y muchos de ellos apuntan hacia el Papa. Una de las teorías, fíjese lo que voy a decir, una de las teorías que tomaron y que fue muy fuerte fue la interpretación del número de la bestia, que es el 666, y que hace mención en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 18. ¿Y de dónde tomaron esta teoría? Todos ellos se basaron a la mitra que usa el Papa y sobre todo a las palabras que contiene, que son Vicarious Filis Dei, que traducido o traduciendo los números que trae la mitra da 666. Por esto, mis amados hermanos, muchos comenzaron a especular que se refería al anticristo. Pero también muchos dicen que será el último gobernante de la Iglesia Católica y que gobernará al mundo con mucha crueldad. Algo que tenemos que entender y comprender principalmente es que es mera especulación. No podemos afirmarlo, que eso diga la Biblia. Sin embargo, conviene analizar, conviene meditar, principalmente sin ofender a nadie, con respecto, hermanos, a este tema. Y vale la pena estudiar la palabra de Dios sobre los acontecimientos finales y tratar de interpretar lo que la palabra del Señor nos dice. Hay infinidades de pasajes bíblicos con respecto a este tema, pero yo solamente quiero tomar un pasaje, y es el pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, versículo del 8 al 14. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que Apocalipsis significa revelación. Es decir, correr el velo para poder darnos, hermanos, acontecimientos que van a suceder en el futuro. Así que vamos en esta hora, hermanos, a analizar algunos elementos que entran en escena y que debemos tratar de interpretar como quién es la bestia, pero también las 7 cabezas y los 10 cuernos. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, quién es la bestia. Mire lo que dice el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 17. Dice, y la bestia que has visto era y no es,
y está por subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Primero, quiero que observe, hermanos, cómo es la bestia que Juan vio. Y lo dice en el versículo 3 que acabamos de leer al principio. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía, ¿qué, hermanos? 7 cabezas y 10 cuernos. Hemos dicho que sin lugar a dudas, esta bestia a la cual Juan vio es el anticristo. Y así está profetizado, que saldrá o se levantará un hombre poderoso. Quiero citar, hermanos, lo que dice Daniel, capítulo 8, verso 23 al 25, que dice: y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, y en corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. A través de este texto, hermanos, que acabamos de citar, no hay duda que esta bestia terrible es la persona del anticristo, ¿sí? Un hombre que se levantará con odio, que se levantará con crueldad, con maldad, ¿sí? Pero que vendrá con el mismo poder de Satanás. Por eso en las visiones que Daniel vio, ¿sí?, nos habla de 4 bestias espantosas. Dice que una parecía león, otra parecía oso, la otra parecía un leopardo. Y dice, y la cuarta era diferente a las primeras 3, pero terrible en gran manera. Mire lo que dice Daniel, capítulo 7, versículo 4 al 7. Dice, la primera era como león. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Pues el anticristo, hermanos, es la combinación de estas 4 bestias, a como lo está diciendo Daniel. Y eso es lo que Juan vio, ¿sí? Eso es lo que Juan vio. Por eso dice en Apocalipsis 13, versículo 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto, hermanos, nos habla de algo muy importante: la llegada de un hombre con mucho poder y autoridad, pero sobre todo con una influencia tremenda que ejercerá sobre el mundo terrenal, ¿sí? Por eso estamos entendiendo y comprendiendo, hermanos, principalmente quién es la bestia, para poder tener un panorama exacto a lo que la Biblia está refiriéndose. Por eso dice, hermanos, mire, pero hay algo más, fíjese bien, hay algo más en esta revelación, ¿sí?, que Juan vio. Porque Juan dice que esta bestia era.
Es decir, existía o existió en el pasado. Dice, ya no es decir, no existe en el presente, pero vendrá, es decir, reaparecerá, o sea, volverá. Sí, mire, y dice, y está por subir del abismo, es decir, con el poder infernal. Aquí quiero hacer alusión a algo importante, hermanos. Cuando Juan ve esta visión o que Juan está hablando sobre este tema, aquí se pueden dar dos interpretaciones. ¿Sí? Aquí se pueden dar dos interpretaciones. ¿Sí? La primera es que podría ser el Imperio Romano, que fue en el tiempo pasado, pero ya no es. Pero que en el tiempo presente tampoco existe, pero en el futuro volverá. Ahora, si esta interpretación es correcta, entonces quiere decir que Roma se levantará nuevamente. Otra interpretación, hermanos, principalmente es que al final del tiempo, en la gran tribulación, cuando el anticristo muera, fíjese bien, cuando muera, ya no existirá. En el presente no existirá. ¿Pero qué? Pero cuando resucite, reaparecerá. ¿Sí? Aquí se le dan dos interpretaciones a lo que Juan está diciendo. Algunos de los estudiosos, hermanos, dicen que se refiere principalmente a Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque la mujer representa a la iglesia, o la mujer siempre ha simbolizado la iglesia. ¿Y dónde dice que estaba sentada esta mujer? En una bestia, en una bestia. ¿Sí? Entonces, podríamos entender, hermanos, que si se refiere a esto, entonces, ¿qué es lo que hacía esta mujer con esta bestia? La dominaba y la conducía. Y si esta profecía es así, hermanos, ¿qué es lo que hace el Papa Francisco? Conduce y dirige a la Iglesia Católica. Pero estamos viendo, hermano, que la Biblia no está especificando con respecto, estamos hablando, hermanos, que son meras especulaciones. ¿Sí? Pero es importante entenderlo. La Biblia habla de un anticristo que reaparecerá, hermanos, en el último tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Y esto, hermanos, estamos entendiendo lo que va a aparecer, porque aquí estamos tratando de entender quién es la bestia. La Biblia no especifica, hermanos, o no dice quién es el anticristo, porque no sabemos quién es. Sabemos que va a venir, pero hay muchas especulaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque si fuera así, hermanos, hubiera sido Nerón, Hitler, ¿sí? Mussolini, Franco. Hubieran sido muchos que han salido, hermanos, pero realmente es algo que nunca, realmente, hermanos, lo vamos a saber en el tiempo presente, porque eso va a suceder en la gran tribulación. ¿Sí? Pero la Biblia nos especifica y nos da, amén, referencia principalmente a que un día aparecerá un hombre terrible que gobernará, hermanos, al mundo entero. Pero tenemos que ir desglosando un poquito esto para poder entender. Ahora quiero que veamos, hermanos, el misterio de las 7 cabezas que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo de 9 al 11. Dice que aquella bestia tenía 7 cabezas. Escuche lo que voy a decir, hermano. Aquí se dan dos interpretaciones. Sí, la primera es que significa 7 montes o 7 colinas. Y la segunda interpretación es que significan 7 reyes. Si tomamos, fíjese bien, si tomamos la interpretación
de los 7 montes, sin lugar a duda, se estaría refiriendo a la ciudad de Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque la ciudad de Roma está sentada sobre 7 montes o 7 colinas. Ahora, si este pasaje es literal, entonces quiere decir que se refiere que entonces Roma nos confirmará la hipótesis de que surgirá de ahí nuevamente un imperio. Si se trata de 7 reyes, algunos creen que son los emperadores romanos, los que reinaron en aquel tiempo como Julio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Pero todas estas son solamente, hermanos, suposiciones, porque tiene poco fundamento. Otros creen que se trata de los 7 imperios que han perseguido y han hecho sufrir, amén, al pueblo de Israel, como lo fueron los egipcios en el año de 1450, Asiria en el 722, Babilonia en el 586, los medos persas en el 536 y los griegos en el 330. Estos son los 5 imperios que ya no existen. Y el sexto es el que es y sería entonces Roma, que nació en el 33 antes de Cristo y que todavía subsistía en el tiempo del apóstol Juan. Algo que quiero aclararles, hermanos, es que todos los imperios que yo lo mencioné al principio, todos ellos fueron derrocados por ellos mismos, uno tras otro. Roma o los romanos, hermanos, nadie lo conquistó. El imperio romano se dividió internamente. A ellos nadie los dominó. Por problemas políticos, por problemas religiosos, se dividió el imperio de Roma. Entonces, ¿estamos entendiendo? Y el séptimo, escuche, y el séptimo que ha de venir, entonces sería el imperio del anticristo. Sí, pues se nos dice que es la 7ª cabeza, porque estamos hablando que son 7 cabezas. Y el imperio del anticristo sería la 7ª cabeza y luego se convertiría en el 8º rey. Ahora, si esta interpretación es correcta, de nueva cuenta estamos hablando de que la Iglesia Católica Romana acrecenta en demasía en fuerza y autoridad. Y escuche lo que voy a decir, hermano. Otra teoría que existe es que las 7 cabezas se refiere a los 7 papas que han gobernado como reyes, es decir, como jefes de Estado. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la Iglesia Católica tiene reyes desde que el Vaticano se convirtió en Estado independiente en Italia. Y esto sucedió, hermanos, en el Tratado de Letrán, en el año de 1929, cuando Benito Mussolini cedió el territorio italiano que hoy ocupa el Vaticano a la Santa Sede, siendo el Papa Pío XI el encargado. Y desde entonces los papas son también reyes, o sea, jefes de Estado.
Si esta interpretación es correcta, entonces tenemos a Pío XI, a Pío XII, a Juan 23, Pablo 6, Juan Pablo II y Benedicto 16. Ahí son 7. Y el octavo sería, ¿quién? El Papa Francisco. Porque dice la Biblia que la séptima cabeza, o sea, el anticristo es la séptima cabeza y luego se convertirá en el octavo rey en la lista. Entonces, si estamos entendiendo esto, hermanos, entonces el Papa que vendría sería la misma bestia. ¿Por qué, hermanos? Porque se convertiría en el octavo rey, como dice el texto bíblico que acabamos de leer. Pero son meras especulaciones. ¿Sí? Son meras especulaciones. Sin embargo, hay una cosa que Juan nos dice, hermanos, y nos dice hasta 2 veces, que esta terrible bestia va a la perdición. Usted lo ve en el versículo 8 y versículo 11. Y así será. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, el anticristo será apresado y será lanzado vivo al lago de fuego. Así dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el misterio de los 10 cuernos. Mire, hermano, no nos equivocamos al afirmar que estos 10 cuernos, escuche bien, se refieren a 10 reyes. Sí. Así lo dice el texto mismo que leímos. Pero surge una pregunta: ¿quiénes serán estos 10 reyes? Porque estos 10 reyes van a salir en el último tiempo. Mire, algunos interpretan, hermanos, que se trata de 10 países europeos que forman la EFTA, o sea, Asociación Europea de Libre Comercio. Otros afirman que es la Unión Europea, pero esta ya tiene 27 incluidos. Así que casi la mayoría de los estudiosos, ellos más bien, hermanos, se van siguiendo la misma línea, que se trata de asociaciones de naciones, no de países, sino de asociaciones, o sea, de bloques, para que usted me entienda. Por ejemplo, como lo dije, la EFTA, como la mencioné, tiene la Unión Europea, tiene el Mercado Común del Caribe, tiene el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, tiene el Mercado Común del Sur, el Mercado Común Centroamericano. ¿Sí? A esto es a lo que se están refiriendo, que más bien no son países, sino son bloques, son asociaciones de naciones las que representan, ¿sí?, a estos 10 reyes. Ahora,
fíjese bien lo que voy a decir. Solo hay que aclarar un punto importante en esto, hermanos. Dice que tendrán poder 1 hora. Pero esto no se está refiriendo a 60 minutos, sino se refiere a la brevedad del tiempo, del dominio que tendrán. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando aparezca el anticristo, todos estos reyes entregarán el poder al anticristo. ¿Para qué, hermanos? Para tener un control sobre el globo terráqueo, sobre los que se han quedado en la tierra. Así que todos ellos, hermanos, lo entregarán y se sujetarán, ¿sí? Pero lo interesante, hermanos, es cómo es que este personaje aparecerá y cómo los convencerá, ¿sí?, de entregarle todo el armamento para tener control, ¿sí?, sobre el mundo. Por eso a veces, hermanos, escuchamos, yo por lo regular siempre escucho, hermanos, diferentes mensajes o profecías de diferentes hermanos, y a veces no hay una base bíblica o no hay un fundamento bien dado, o simplemente lo dan como una especulación y la gente lo toma como se está diciendo. Todos entendemos y comprendemos, hermanos, lo que va a acontecer al final de los tiempos. Algo que no podemos evitar, hermanos, es lo que el Señor hará, principalmente, hermanos, con todas aquellas personas. Porque algo que a mí me llama mucho la atención es cuando el anticristo toma el control ya. Él tendrá a cargo, por decir, todo un imperio, y todo ese imperio que él tendrá lo alistará o lo usará en una batalla que se llama Armagedón, donde él intentará pelear con todos ellos contra Jesucristo. Pero lógicamente entendemos y comprendemos, hermano, que van a ser vencidos. El Salmo 2 dice que el Señor se reirá de ellos. Dice que los fulminará. O sea, realmente esto es algo, hermanos, que el pueblo del Señor ha estado olvidando. La Biblia nos especifica y nos da señales de lo que va a suceder en el tiempo futuro. Y el Señor prepara a su iglesia constantemente para prevenir y alistarse en su vida espiritual para no pasar por todas estas situaciones. Le comentaba y le decía hace días a algún hermano, cuando me decía, es que si yo me llego a quedar, me decía él, pues ya va a ser más fácil aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente doy mi vida y ya. Pero yo le decía, pero lo que no entiendes es que antes de que tú mueras vas a pasar un proceso. No es solamente ir y morir por Cristo. El proceso que vas a pasar va a ser un proceso de sufrimiento. Y en ese sufrimiento, sí, te van a hacer negar a Cristo por evitar el sufrir. Por eso estamos hablando, hermanos, que en la gran tribulación el precio será la vida, pero no será fácil. Por eso el Señor nos previene. Por eso en este tiempo, hermanos, el Señor nos corrió el velo para darnos cuenta de lo que va a venir.
al final de los tiempos. Y para que nosotros como iglesia nos preparemos. ¿Para qué, hermanos? Para irnos con Él. Porque la Biblia habla y no lo está diciendo porque no da nombres. Algo también yo quiero aclarar un punto, hermanos, es cuando se refiere principalmente, la Biblia dice, si tiene sabiduría, cuente el número de la bestia o el número del anticristo. Y el número del anticristo es 666. La Biblia dice, hermanos, que la marca puede ser que su nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Puede ser una marca, o sea, una firma. O puede ser el número. No específicamente que sea el número 666. Por eso tenemos que entender y leer con cuidado para saber qué es lo que está diciendo la Biblia. Algo que sí sabemos, hermanos, es que esta bestia, la Biblia lo identifica, que es el anticristo. Hay otro nombre que se le dio y se le llamó, y el Espíritu Santo no encontró otro nombre más que Terión. ¿Por qué Terión? Porque es un animal despiadado, sin compasión. Y así es la persona del anticristo en la gran tribulación. Simplemente, hermanos, ¿por qué se le está dando el nombre de bestia? Entonces, la Biblia nos da detalles. Hay pasajes que son simbólicos, hay pasajes que son literales. Y tenemos que interpretarlo o sacarle una interpretación para darnos una idea de lo que es, como lo dije acerca de las 7 cabezas y los 7 reyes. Amén. O sea, saber a quién se está refiriendo. No podemos basarnos e irnos solamente, ¿verdad?, a lo que estamos mirando. Por eso, si usted observa, una de las razones por las cuales el Cordero lo vencerá, hermanos, es porque dice la palabra en Apocalipsis 17:14, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y lo dice el versículo, dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea, es decir, que cuando Cristo venga, vendrán todos los santos con Él. ¿Dónde están ahorita todos los santos? Descansando, hermanos. Pero cuando Cristo venga, todos vendrán con Él. Ahora, fíjese bien. Este pasaje de Apocalipsis que leímos, hermano, nos habla de derrotados y vencedores. Aquí surge una pregunta. ¿A cuál de estos dos grupos o en cuáles de estos dos grupos estará usted? ¿De los derrotados o de los vencedores? Y todo esto depende de qué, hermano, de nuestra relación que tengamos con el Señor. Esto es dependiendo a cómo estemos con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es fácil que el cristiano se autoengañe a sí mismo sin darse cuenta de la realidad. Todos sabemos y entendemos que los que van a ir al cielo son, ¿quién, hermanos? Los que han aceptado a Cristo en su corazón. Y los que viven una vida, ¿qué? Apegada o haciendo la voluntad de Dios. Por eso yo creo, hermano, que esto es de meditar constantemente y darnos cuenta. Realmente, como muchos especulan, ¿será el Papa el anticristo?
Porque hay tantas tonterías, hermanos, que sacan y que a veces sin fundamento nosotros creemos lo que están diciendo. Para mí en lo personal, hermanos, no lo es. En lo personal. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia habla de dos bestias. Si usted lee Apocalipsis capítulo 13, habla de dos bestias. Una sube del mar y la otra sube. ¿De dónde? De la tierra. Y en la simbología, en la representación, hermanos, entendemos que el mar implica la multitud, la muchedumbre, pero la tierra representa la religión. Ahora el anticristo tiene que ser 100% judío. Por eso decía, hermanos, hay muchas especulaciones sobre si será o no será. Por eso es bueno, hermanos, meditar y estudiar en la palabra de Dios para darnos cuenta principalmente. Por eso yo quise sacar este mensaje y traerlo a usted. ¿Por qué, hermanos? Para que se dé cuenta de la realidad, que no es así. Y que el Señor nos ayude a prepararnos. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo se está acercando cada día más. Cada día más. Y si alguien quiere conocer al anticristo, bueno, pues quédese. Quédese y en la gran tribulación lo va a conocer. En vivo y en directo. Ojalá que el Señor nos ayude, hermanos, a prepararnos. Y sobre todo, hermanos, que podamos vivir apegados en una relación más clara con Dios. Cierre sus ojos un momento, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por darnos la bendición de estar aquí, Señor. Pedimos, Señor, que si hay alguna persona que aún no te ha aceptado a ti como su Señor, que aún no se ha rendido a ti, Señor, te pido que en esta hora, Señor, tú tomes el control, Dios, y que esa persona pueda tomar esa decisión de fe. Si hay alguien aquí que aún no ha aceptado a Cristo y quiera recibir a Cristo en su corazón, es el momento. Solamente conmigo haga esta oración. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias por dar tu vida por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por dar tu vida por mí y por perdonar mis pecados. Ahora, Dios, entrego mi vida a ti para que vivas y reines en ella para siempre. Gracias, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.